Ah, ok. Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Este es el día que hizo el Señor para nosotros. Aquí estaremos nosotros llenos de gozo, de lo bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Así que bienvenidos a este tiempo de estar juntos en armonía, disfrutando de esa presencia maravillosa del Señor en nuestras vidas. Que su presencia se mantiene en nosotros, donde quiera que estemos. Podemos estar acá, podemos estar allá, podemos estar en Rusia, en China, en Estados Unidos, donde quiera. Y la presencia de Dios está continuamente en nosotros. No nos deja, no nos desampara. Así que sean bienvenidos todos en esta mañana. Y vamos a iniciar con un tiempo de oración. ¿Les parece? Sí, oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú estás con nosotros y tenemos esa certeza, esa convicción de que tú nunca nos dejes, nunca nos desamparas, estás con nosotros, en nosotros, por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. En esta mañana, Señor, oramos, Dios, que tu palabra corra, sea glorificada, Señor, con demostración poderosa, Señor, en nosotros, que esa semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones germine y produzca fruto en abundancia. Aleluya, 30, 60 y a 100 por uno en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por los pastores acá en Limón, Señor, en toda la provincia. Oramos por cada uno de ellos, Señor, que los ojos de entendimiento sean abiertos cada día más a esta revelación poderosa de nuestra unión contigo, de esa comunión contigo que tenemos en Cristo Jesús, que ahora somos uno, no estamos separados, sino que somos uno en ti, Señor. Gracias, Dios, que esta revelación, esta iluminación de tu conocimiento, Señor, que el conocimiento acerca de ti cada creciendo en nosotros, que podamos seguir creciendo cada día más en este conocimiento de ti, Señor. Aleluya, en esta vida eterna que hemos recibido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias porque tú estás con nosotros siempre. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos. Gracias por guiarnos. Guiarnos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Poderoso. Poderoso. Puede sentarse. Vamos a seguir creciendo en este conocimiento maravilloso del Señor. Ah, el otro día estábamos hablando del Salmo 23. El Salmo 23 que decía que Él prepara una mesa para nosotros. Él prepara esa mesa para alimentarnos, darnos ese alimento que viene de Él. El alimento es poderoso. Vamos a ver. Y mi oración siempre es de que nosotros podamos discernir lo espiritual. Podamos discernir eso, que podamos saber qué es lo espiritual y qué es lo que es carnal. Porque si no podemos discernir eso, no podemos separar esas cosas, vamos a andar en esos enredos, enredándolo todo, mezclando lo carnal con lo espiritual. Pero nuestro alimento proviene de Jesús. El otro día estaba compartiendo con algunos pastores acerca de la vida verdadera. ¿Qué es la vida verdadera? ¿Qué es la vida verdadera? ¿Cómo funciona la vida verdadera? Nosotros estamos conectados a esa vida. Jesús es la vida, estamos conectados. Separados de él, nada podemos hacer. Y el alimento lo recibimos, escuchen, directamente de él. En esto no hay intermediarios. Y a veces pensamos que hay intermediarios para intermediarios para alimentarnos.
What do we think battle before we keep doing this? Battles that we change this. Hagamos esto. We have to use this. So, vamos a de verdad entender que Jesús, que Él viene a ser, Vamos a alimentar directamente y de es so, that's right. So then we take this one. Ayer Susan estaba enseñando y una parte de la enseñanza fue muy interesante acerca de el envío de los 12 espías a la tierra prometida. Resulta ser que vimos ayer que de los 12 que fueron, 10 regresaron con una mala noticia. Primero dijeron que la tierra era buena, que todo estaba bien, pero después dijeron nosotros no podemos poseer la tierra. Ajá. Pero dos dijeron sí se puede. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esos dos que sí dijeron y otros 10 que no? ¿Sí? Es la tierra donde la semilla fue sembrada. ¿Sí? Dios les dijo, la tierra es buena, la tierra es abundante, ahí hay leche y miel, ahí hay todo lo que ustedes van a necesitar. La semilla fue sembrada, pero la tierra, bienvenido Martín, hace años que no nos vemos, ¿verdad? 6 años más o menos, santo Dios. Pero no sé, estamos aquí hoy viéndote, poderoso. Así que la tierra donde cayó la semilla, sucedió algo en 2 y en 10. ¿Qué fue lo que pasó? Y quiero compartirles algo, que el Señor me habló acerca de que debería de compartir esta mañana como parte de nuestro devocional antes de entrar al estudio con Abril. En Hebreos capítulo 3, capítulo 4, ustedes van a ver algo sumamente interesante que habla de ese mismo tema. Hebrews chapter 3 and chapter 4 habla de eso mismo. Y dice versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué fue lo que pasó con nosotros 10? No mantuvieron su confianza. Dijeron, está bonita la tierra, todo muy bonito, tal como lo dijo Dios, pero hay gigantes. Y los otros dos dijeron, sí, la tierra está muy buena, está igual como lo dice Dios, y nosotros vemos también que hay gigantes, pero nosotros podemos comernos esos gigantes también. Poderoso. Pero si mantuvieron hasta el fin, desde el principio de lo que Dios le dijo hasta el fin. ¿Qué es lo que pasa con nosotros muchas veces? Escuchamos la palabra al principio, pero en el camino, en medio del camino, vemos cosas, vemos las olas, vemos gigantes, vemos esto, vemos lo otro, y entonces comenzamos a cambiar. Ajá. Comenzamos a tratar de repararlo como nosotros creemos. Tratamos de hacer las cosas ya sin la confianza del principio. Hay una confianza que tenemos que mantener. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Disculpen, Él no necesita ayuda. A veces creemos que tenemos que ayudarle a Dios. Vamos a hacer algo, pues de aquí, bueno, es que Dios como no apareció, entonces yo voy a hacerlo. Y las escrituras narran historias de gente que quisieron adelantarse a Dios. Es que Dios no se hace. La hora ya está tarde, Dios, y usted no se aparece por ningún lado. Dios, aquí la marea está subiendo y usted no aparece. Señor, decían los discípulos, la barca se está hundiendo y parece como que no te importa que nos muramos. Y queremos ayudarle a Dios. Queremos como decirle a Dios qué hacer, cómo hacer las cosas. Y Dios dice, reposen, relax, relájense.
Tengan paciencia, no pasa nada. Yo estoy con ustedes. Ajá. Él nos sacó de Egipto. Él nos sacó de una tierra de esclavitud difícil. Vieron las maravillas de Dios, vieron las plagas golpear a Egipto, vieron el mar rojo abrirse, habían comido pan del cielo, tomaron agua de la roca. Y cuando llegan a la tierra, como que Dios es imposible de seguir ayudando. ¿Ah? Y pasa mucho con nosotros. Pasa mucho con nosotros que de repente creemos que necesitamos ayudarle a Dios. Y Dios dice, no, 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 déjenme, déjenme hacer. Y entonces dice las escrituras que ellos lo provocaron. Le dijeron, tú no eres capaz de hacer eso. No lo puedes hacer. Ni nosotros. Y ahora usted. Y dice entonces que dijo Dios, si oyeres o subes, no endurezcáis vuestros. Y cuando nosotros leemos este versículo, nosotros sí pensamos más o menos como que la gente del mundo tiene el corazón endurecido, no quiere nada con Dios. Pero endurecer el corazón significa no ponerle atención a las cosas que realmente requieren atención. Significa no darle valor a las cosas que realmente tienen valor. Poderoso. Entonces nosotros en nuestro corazón estamos con otro pensamiento y endurecemos nuestro corazón a lo que Dios dice. Si Dios dice, ¿qué es lo más valioso de lo que Dios dice? Vamos a ver. Lo más valioso de lo que Dios dice. ¿Qué es lo más valioso? ¿Ah? Su palabra. Su palabra. Su palabra es suficiente. De lo que Dios dice, ¿qué es lo que más vale? Lo que dijo. Ajá. Porque, ¿sabe qué es lo que hizo Dios? Él empeñó su palabra. Él empeñó su palabra sobre sí mismo y dijo, lo que yo digo, lo haré. Lo que yo digo, lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Tenemos la semilla de la palabra de Dios que ya nos fue dada, una palabra de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de nosotros? Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Tenemos acceso a lo que Dios dice que tenemos acceso. Podemos hacer lo que Dios dice que nosotros podemos hacer. ¿Ah? Entonces, si Él lo dice, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Darle valor a lo que Él dijo. Pero como decía Susana ayer, de repente no le damos valor a lo que Dios dice, sino que le ponemos más atención a cómo me veo yo, a cómo vemos nuestra cuenta bancaria. Es que no, es que si claro, ustedes sí, ustedes son gringos, ustedes, claro, tienen cuentas bancarias, tienen ministerios que los financian. Ah, pues no, 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 nada. Aquí no es por ser gringos o por ser ticos o por ser panameños, ¿sí? No, no. Aquí la cosa es lo que Dios dijo. Poderoso. Le damos valor a lo que Dios dijo, a su palabra y no a nosotros. Si nosotros nos vemos incapaces de hacer las cosas, nos vemos incapaces de hacer nada. Pero cuando Dios habló, se hizo exactamente lo que dijo que se iba a hacer. Podemos confiar, es una palabra confiable. Es la palabra profética más segura para nosotros. Pero nuestra tierra, como dice Jesús hablando del sembrador, a veces la tierra está muy mala. Decía Ari, la semilla no es el problema, es la tierra. Es la tierra. Entonces, somos nosotros. Entonces, quería compartir
dos cosas importantes, dos o tres cosas importantes para nosotros permitir que la semilla germine y produzca fruto. Porque, como les dije anoche, de repente recibimos la palabra, recibimos la semilla, pero luego nos vamos y de repente las condiciones en las que vivimos, las situaciones del país, la cuenta bancaria o lo que sea, dicen no se puede. Entonces ahoga la palabra y la vuelve infructuosa. En el sembrador dice que una parte de la semilla cayó y se alegraron, y aplaudimos y todo, pero cuando regresamos a la casa o a la iglesia o a nuestra vida cotidiana es como, mm, y esa ahora. ¿Y sabe qué dice? Jesús, no lo inventé yo. Jesús dijo, que crece, es un poquito de raíz, pero después se seca y no produce nada. Pero hay maneras de ir preparando la vida. Descubrí anoche, mientras leía y escuchaba al Señor, dice las Escrituras, ¿con qué, Salmo 119, con qué limpiará el joven su camino? Su camino es la vida. ¿Con qué limpiará su vida? El joven, ¿sabe? Con guardar la palabra. Guardarla. Y guardarla, me puse a buscar qué significa la palabra guardar. Guardar no significa poner, como nosotros tenemos la idea de poner en un bolso o en una caja y la guardamos y no nos acordamos dónde está después. Ajá, eso nos pasa. Hay muchos años cuando hacemos seminarios más de estos, entregamos un montón de folletos, ¿ah? Y libros que regalamos y todo. Y cuando llegaba a visitar los pastores, a veces los tenían casi todos guardados debajo de la mesa o en algún lugar ahí guardado, lleno de polvo, y a veces ni siquiera se acordaban que tenían ese material. No es ese tipo de guardar. Guardar en las escrituras significa práctica, ejercicio constante de algo. Todos los días, todos los días, todos los días. Usted recuerda lo que Dios dijo. Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Las circunstancias se ponen difícil. Dios dijo, se pone la situación complicada, tu cuenta bancaria está vacía, pero Dios dijo, es ese ejercicio constante de la palabra de Dios, no de tu situación, sino ese caminar constante en la palabra de Dios. Eso significa guardar. Si nosotros hacemos eso, cada semilla que he sembrado va a producir. ¿Por qué? Porque estamos constantemente caminando en él, caminando en él, caminando en él. Poderoso. Eso es como nosotros podemos limpiar nuestro poderoso. Otra cosa importante para que nuestro camino, nuestra vida esté limpia siempre. Dice 1 Corintios capítulo 13, que tres cosas son las que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Y yo me voy a pensar, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Bueno, es muchísimo. La fe, nosotros ponemos fe en lo que Dios dijo. Cuando nosotros mantenemos, voy a confiar en lo que Dios dice. Fe. Es lo que va a permanecer. Ninguna otra cosa va a permanecer. No hay algo que va a sostener en el tiempo. Nada. Tus pensamientos, tus ideas, tu experiencia, tus credenciales. Nada permanece. Es pasajero. Pero lo que sí permanece es la fe. Fe en lo que Dios hizo. Fe en lo que Dios dijo. Fe en Él. Y dice esperanza. Otra cosa que permanece. Y dice que es Jesús la esperanza
de gloria en nosotros. Ajá. Entonces, ¿cómo funciona eso? Que nosotros podamos caminar constantemente entendiendo de que vamos de gloria en gloria. Vamos creciendo a la estatura de Cristo cada día más. No vamos en retroceso, sino que vamos más. ¿Han visto una película que se llama, no me acuerdo, no me acuerdo, es una película donde un niño nace viejito y va, ajá, hey, sí, es de algo del Burton o algo así, la historia así de no sé qué. Entonces, la idea de la historia no es así, es algo que no es normal. Lo normal es que usted vaya de niño, adolescencia, juventud y madurez. Ese es el caminar de nosotros. Entonces, Dios estableció que nosotros, el propósito de Dios, el plan de Dios es que usted y yo fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, al hombre perfecto. Y algunos dicen, pero es que no se puede llegar a ser perfecto. Sí, se puede. ¿Sabe por qué? Porque no lo inventé yo. Yo no lo inventé. Yo no escribí eso en las escrituras. Quien lo dijo es Dios. Quien lo planeó es Dios. Por lo tanto, al principio, vamos a confiar en su palabra. Y Él dice que nosotros vamos a llegar a esa estatura, pues vamos a caminar en ese. Si de repente te sentís débil, de repente tropezás, bueno, no importa, no retrocedas. Cuando los niños están aprendiendo a caminar, ¿ustedes creen que los niños comienzan a caminar, no se caen? Pues usted se caía cuando era pequeño. Usted se llenaba de cortadas y de rugones y de todo. Se golpeaba y no dejó de crecer por eso. Y a veces creyentes que tienen un tropezón, ya no voy a crecer más, yo me voy a quedar enano. No, vas a seguir creciendo. Te puedes caer una vez, te puedes caer dos veces, dice las escrituras, el justo va a caer 7 veces. Podrá caer 7 veces, pero de todas esas veces que cae, Dios te va a levantar. Esa es su palabra. Vas a crecer. Vamos en ese crecimiento. Y esa es la esperanza que guardamos. No, no importa, tropecé hoy, pero seguiré creciendo. Tropecé ayer, mañana, sí, no importa, pero seguiré creciendo, seguiré hasta llegar a la estatura del varón. Ahí no. Y lo último, muy importante para nosotros, entender que Dios nos ama incondicionalmente. Que Dios nos ama. Tropezaste, caíste, pasaste por tribulaciones, por lo que sea. Dios te sigue amando igual como al principio. Aleluya. Te seguirá amando hoy, mañana, pasado mañana, siempre. En medio del hueco que caíste, ahí te sigue amando. En medio del barro, ahí te seguirá amando. Digo, fíjense, a veces nosotros, cuando hablamos de la dureza del corazón, es que no le ponemos valor a las cosas que tienen. Digo, ¿qué tiene más valor para Dios? ¿Oro, plata, piedras preciosas o usted? ¿Quién vale más? ¿Qué vale más? Nosotros. Nosotros valemos más. Pero nosotros en nuestro pensamiento, vea lo que hacemos. A veces ni siquiera nos valoramos, decimos, ay, somos lo peor del mundo. Somos lo peor del mundo. Pero, dígame usted, si usted tiene alguna joya de oro, tiene algo de oro. No se lo voy a pedir hoy. Pero si tienen algo de oro, algo valioso de oro, yo tengo mi anillo en matrimonio de oro. Fíjense, digamos que se le cae en medio de la suciedad más grande. ¿Qué queremos ustedes que igual? No, sí, ya se me cayó esa basura. Un anillo.
una niña. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría usted si usted tuviera una joya preciosa? Digo, ¿sabe qué hizo Dios? Dios se metió en ese barrial. Él se embarrialó todo. Él se hizo pecado para lavarte a ti y hacerte a ti la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así de profundo es el amor de Dios, así de alto es el amor de Dios. No deje de confiar en el amor de Dios. El mundo va a dar vueltas, decía Susan ayer. En el mundo, mire, disculpen, no crean que no va a haber tinieblas. Ay, Señor, por favor, que no haya tinieblas. No, Dios dijo, va a haber tinieblas. Él va a llenar de tinieblas el mundo. Pero sobre ustedes alumbrará Dios, sobre ustedes habrá luz. Poderoso. Poderoso. Así nos ama Dios. Así nos ama Dios. Así que no deje de confiar en eso. ¿Saben? Cuando tenemos estas cosas en orden, nuestra tierra está bien abonada. Nuestra tierra está bien abonada para que cuando caiga la semilla, germine y produzca fruto. ¿Sabe quién va a hacer eso? Usted no tiene que preocuparse porque germine. Usted tiene que preocuparse por su tierra. La semilla trabaja por sí solita. La semilla trabaja por sí solita. Es la tierra la que tenemos que preparar. Prepara el trigo, haga el campo y deje que la semilla que es plantada germine y produzca fruto abundante. 60%. Amén. Amén. Carla y Aline esta mañana. Otra vez, Aline. Sí. Good morning. It's always an honor and a privilege to come before my brothers and sisters in Christ and share Jesus with me. So I ask today, in this moment, to clear your heart of anything that's been aggravating you today. Esta mañana quisiera que todos lo que hagamos es quitar toda preocupación de nuestro corazón, cualquier situación que esté sobre nuestro corazón, preocuparnos para tener la mente clara, para recibir la palabra. So that the word of God can settle into your heart today. Y así su palabra se pueda asentar en tu corazón en este día. My name is Arthur Robbins, and this is my husband, Bob. La hermana se llama Arlene Robbins y este es el esposo de ella, Bob. Yo soy Carla para servirles. And we're from Warner Robins, Georgia. Y ellos originalmente son de Warner Robins, Georgia. And I want to thank Susan and Mickey for inviting Bob and I to come alongside of them in ministry, to come here and be. Quiero darles las gracias por permitirnos viajar con ellos alrededor del mundo para llevar la palabra de Dios como lo estamos haciendo hoy. We're just going to dive into the Word of God. Ahora lo que vamos a hacer es sumergirnos en la palabra de Dios. When I was in Bible college back in 2009, Cuando yo estuve en el Instituto Bíblico, en la Bíblica, the Lord spoke to my heart the very first week of school. el Señor habló a mi corazón desde el primer día o la primera semana de clase, Galatians 1:16. diciéndome en Gálatas 1:16. This is Paul speaking to the church in Galatia. He says, Gálatas 1:16, y este es Pablo hablándole a la iglesia diciendo, quiero que leamos desde el 15 y 16, capítulo 1 de Gálatas.
But when it pleased God who separated me from my mother's womb and called me by his grace to reveal his son in me that I might preach him amongst the heathens, immediately I conferred not with flesh and blood. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. I heard the audible voice of God for the first time. Yo escuché la voz audible de Dios por la primera vez He said, Arlene, y me dijo, Arlene, this is what I'm going to do for you. esto es lo que voy a hacer para ti. And I was so full of revision and the law in my heart. I made it all about me. Yo estaba tan llena de religiosidad y de ley en mi corazón que yo lo que hacía era enfocarme en mí misma. So in my pride, I said to the Lord, oh, you're going to reveal Jesus in me so people can see you? Y entonces, en ese orgullo propio, yo lo que le respondí al Señor, no vas a revelar a Cristo Jesús en mí, para que la gente pueda ver a Cristo en mí. He said, no, Me dijo, no, I'm going to reveal my son in you to you. no, voy a revelar a mi hijo, pero lo voy a revelar a ti. But in my pride, I go to him, well, okay, Pero dentro de mi orgullo yo le decía, bueno, está bien, but I already know you. pero yo ya lo conozco a él. And that's the love of God. He will receive our pride. Now, he won't receive it, but he's not going to condemn you in your moment of pride. Y esto es lo grandioso del amor de Dios, que por responder como yo respondí, Él no me va a condenar, no nos va a condenar, sino que Él lo que va a hacer es ayudarnos y a enseñar. Little did I know that I knew nothing about Jesus Christ. Poco sabía yo en ese entonces que sabía muy poco en realidad acerca de Cristo Jesús. And as I said in Bible school under the Word of God, Y como yo dije durante mis lecciones de estudio bíblico acerca de la palabra de Dios, that first year I had a couple of very powerful visitations after this from the Lord. en esa temporada yo tuve unas cuantas visitaciones muy poderosas del Señor o encuentros del Señor con mi persona. And he said to me, I want you to know my love for you. Y Él me dijo, quiero que conozcas mi amor hacia ti o por ti. ¿De acuerdo? And I said, I don't know how to love you, and I don't know the value of your love. What do I need to do? Yo le respondí, Señor, no conozco el amor que tienes para mí, no conozco el valor de ese amor. Entonces, ¿qué debo hacer para conocer tu amor? He told me, I want you to go to the cross and sit at the foot of the cross. Y Él me dijo, quiero que vayas a la cruz y te sientes al pie de la cruz. I want you to study the cross. Quiero que estudies acerca de la cruz. And I said, okay, I didn't really understand, Y yo le dije, sí, Señor, está bien, aunque no lo entiendo, but God is very faithful to allow our lack of knowledge. pero el Señor es fiel para ayudarnos en nuestra falta de conocimiento. Gloria a Dios. So during Bible college, he took me to 2 Corinthians 5, 2 Corinthians 5. Así es que durante esa época en el Instituto Bíblico el Señor me llevó a 2 Corintios capítulo 5, verses 14 through 21. 2 Corintios capítulo 5 del 14 al 21. In the New Testament, this is the picture of the prophetic voice of Isaiah 53. Esta cita bíblica es la imagen profética de Isaías 53. So the Lord had me go back to Isaiah 53 and begin to look at the voice of Isaiah, voice of God through Isaiah, to see what he was talking about. Así es que Dios me llevó de nuevo a Isaías capítulo 53 para que yo pudiera entender de lo que él estaba hablando en 2 Corintios 5 para recordar lo que él había dicho a través de la boca del profeta Isaías. So in 2 Corinthians 5, it is an explanation of what 53 is all about.
Segunda Corintios capítulo 5 es la explicación de Isaías capítulo 53. Okay, verse 14 says, "For the love of Christ constrains us because we thus judge, that if one died for all, then for all dead." Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. And that he died for all, that they which live should not hereafter live to themselves, but to him which died for them and rose again. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Wherefore hereafter knowing no man after the flesh. Yes, though we have known Christ after the flesh, yet now hereafter know we him no more. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos en la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. And all things are of God, who has reconciled us to himself by Jesus Christ and given to us the ministry of reconciliation. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Namely, that God was in Christ, reconciling the world to himself, not imputing their sins to them, and has committed to us the word of reconciliation. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Now then, we are ambassadors for Christ, and though God did beseech you by us, we pray you in Christ's name, be you reconciled to God. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. For he has made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. As leaders of the church, pastors, apostles, prophets, evangelists, teachers, Como líderes de la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, that's not who you are. eso no es quien tú eres, It's what we do in ministering to the Lord. sino que eso es lo que hacemos Sí, señor. ministrando al Señor. This word of God is a very personal love letter. Esta palabra de Dios es una carta personal de amor Written to your heart. escrita a tu corazón. And before we begin ministry, we need to sit in this ministry of reconciliation. Y antes de que nosotros ministremos a otros, primeramente debemos sentarnos para conocer esta palabra y este ministerio de la reconciliación. What we're doing is reconciling our heart back to God's heart. Y lo que hacemos así entonces es reconciliar nuestro propio corazón con el corazón de Dios. When I'm speaking of heart, I'm talking about our spirit. Y cuando estoy hablando del corazón, me refiero a nuestro espíritu, al espíritu del hombre. This is a lifetime ministry for believers. Yes. Y el ministerio de la reconciliación es un ministerio, vamos a decir, permanente en toda la vida del creyente. O And sea, dura toda la vida del creyente. I know of my own self.
Yo sé por mí misma when I heard the call of God to be a teacher in the body of Christ, que cuando tuve el llamado de el ministerio maestro para el cuerpo de Cristo, I had a lot of zeal with zero wisdom. yo tenía mucho celo, pero no tenía sabiduría, tenía cero sabiduría. Ajá. And the Lord says the first thing we're to seek, the first thing, wisdom. Lo primero que Dios me dijo que buscara era sabiduría. That was the first thing King Solomon asked for, a wise and understanding heart, that I may judge your people. Fue lo primero que pidió el rey Salomón, de sabiduría para poder guiar y corregir a tu pueblo con sabiduría. And that's what we're talking about here today, is having that wise and understanding heart. Y eso es lo que estamos hablando hoy, tener ese corazón entendido y sabio. And that's what we do in the ministry of reconciliation in our own heart. Y eso es lo que hacemos en el Ministerio de la Reconciliación para nuestro propio corazón. We've been born again Nacimos de nuevo by the Spirit of God, por medio del Espíritu de Dios complete 100% God in our spirit. y tenemos a Dios 100% en nuestro espíritu. But our soul is still lingering in the old man. Pero nuestra alma todavía anda divagando en el viejo hombre. We have a new identity in our spirit, Tenemos una nueva identidad en el espíritu, and we still linger, fall out in the old identity in our soul. pero aún y todavía nos mantenemos ahí en ese viejo hombre en nuestra alma. And that's where we struggle as believers. Y es en el alma donde nosotros tenemos las luchas como creyentes. We don't know the will of God. No conocemos la voluntad de Dios. He says in Romans 12:1 and 2, and he says, paraphrasing, Y voy a parafrasear Romanos 12, 1 y 2. he beseeches us to present our bodies holy, a living sacrifice, Y os exhorto, hermanos, para que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. and if we will present ourselves as a holy sacrifice to God, Y si nosotros presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio santo a Dios, let me just go back. vamos a ir, Romanos 12, 1 y 2. Romans 12:1 and 2. Verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. And not be conformed to this world, but be you transformed by the renewing of your mind, that you may prove out what is that good, acceptable, and perfect will of God. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí. Okay? All right, so I asked the Lord, Así que yo le pregunté al Señor, why did you come, Jesus? Why you? ¿por qué viniste? ¿Por qué viniste tú? I didn't hear anything, but I kept pursuing. Yo no escuché ninguna respuesta, pero seguí preguntando y esperando. He came for us to know him. Vino para que le conozcamos. Paul had a great experience with the Lord, as we all know, when he was Saul. Todos sabemos que el apóstol Pablo tuvo una experiencia poderosa con el Señor cuando él era Saulo. And when he met the Lord on the road to Damascus, Y cuando se topó con el Señor, se encontró con el Señor en el camino a Damasco, he instantly recognized him as Lord. instantáneamente reconoció al Señor como el Señor. And he asked a
very important question. que hizo una pregunta muy importante. Lord, who are you? Señor, ¿quién eres tú? I don't believe he was asking that question out of fear of the presence of God. Y no creo que le estaba haciendo esa pregunta por temor de la presencia de Dios. As a Pharisee of Pharisees, he thought he knew God. Porque como fariseo de fariseos, él pensaba que conocía a Dios And he loved God. y amaba a Dios. His heart was for God. Su corazón estaba dispuesto hacia el Señor. He was killing Christians. He was putting them in prison for the Lord. Él mataba a cristianos y los ponía en la cárcel para el Señor o en nombre del Señor. But when he saw the Lord on that road, Pero cuando él vio al Señor en aquel camino hacia Damasco, dijo, ¿quién eres tú? Ajá. who are you? I need to know. ¿Quién eres tú? Yo necesito saber. And the Poderoso. Lord took him to the third heaven. I believe that's when he went to the third heaven. At that moment, when the Lord for 3 days blinded him and told him things that he would know already and what he was pointing. Y entonces es lo que yo digo, que el Señor lo llevó al tercer cielo para decirle y mostrarle cosas maravillosas de las cuales el apóstol Pablo después nos diría o nos contaría o escribiría. He did what Moses did. Él hizo lo que Moisés hizo. He was very versed in the 5 books of the Bible. Él estaba muy, vamos a decir, versado en los 5 primeros libros de la Biblia. I believe when he saw the glory of the Lord, Por eso creo que cuando él vio la gloria del Señor, Moses flashed before him, Moisés delante de él, because Moses asked the Lord the same thing. porque Moisés también le había hecho la misma pregunta al Señor. I need to know who's going with me. Yo necesito saber quién va a ir conmigo. So do you know who's going with you? Así es que si tú sabes quién va contigo, Do you know him? Not just intellectually know him. lo conoces, no solo intelectualmente, como una información, Do you know his love for you? conoces el amor de él por ti. That's what we're here today, in this earth, at such a time as this. Así es que para eso estamos en este mundo, para un tiempo como este. Sí, The señor. Lord told, Luke writes in Acts 17:22, I think paraphrasing. Y el Señor me dijo que Lucas escribió en Hechos 17:22, y voy a parafrasear, He knows the bounds of the habitations of where you were planted, que él conoce las habitaciones donde fue plantado. and he knows the time he put you here on this earth. También el Señor conoce el tiempo en el que te colocó en este mundo. Did he say, I put you here so you can go out there and tell the world how bad they are? Y dice, ¿será que el Señor dijo, te pongo aquí para que le digas al mundo lo malo que son? No. No, Él no nos puso para eso, He said, I put you here so you could seek me. sino que los he puesto aquí en la tierra para que ustedes me busquen. So when we seek the Lord first Así que cuando primeramente buscamos al Señor and begin to see him through the love of God, y lo empezamos a ver a través del amor de Dios and you reconcile your heart to him, y reconcilias tu corazón con el corazón del Padre, you'll begin to have the same energy. vas a tener la imagen misma del Señor en ti. The ministry of reconciliation. El ministerio de la reconciliación. The word reconciliation means La palabra reconciliación significa the act of reconciling parties at variance, a renewal of friendship after disagreement or enmity. reconciliar significa que las partes que se encontraban en enemistad vuelvan a juntarse en armonía o en amistad. The act of reconciliation Y el acto de la reconciliación is bringing you back into the state of rest. te está trayendo de vuelta al lugar de descanso o de reposo. Gloria al Señor. Remember in the beginning, Recordemos que en el principio, at the seventh day of creation en el séptimo día de la creación, is the Sabbath day, es equivalente al sábado o al sabbat. day of rest. Sabbat es el día de descanso. When you read the creation story, Y cuando leemos la historia de la creación, all the other days, the first through the sixth day, had a day, an evening, and a morning.
todos los demás días, desde el día 1 hasta el día 6, tenían mañana y tarde. The Sabbath day does not say, oh, the Sabbath day, and there was evening and morning. There was but. Pero para el Shabbat no existe esa explicación de que era la tarde y la mañana de ese día. So when Adam fell, Por eso es que cuando Adán cae, he fell out of the Sabbath day. lo que hizo fue caer afuera del día de descanso o de reposo. When Jesus came back, Y cuando Cristo regresa, he brought us back into the Sabbath. lo que hace es introducirnos de nuevo al día Shabbat, día de descanso o de reposo. So we'll go back to the original question. Why did Jesus come? Entonces regresemos a la pregunta original. ¿Para qué vino Jesús? Jesus came to reveal the will of the Father, Jesús vino para revelar la voluntad del Padre, the life of the Father, para revelar la vida del Padre and the name of the Father. y para revelar el nombre del Padre. Poderoso. He came to redeem mankind back to the image and the likeness of the invisible God. También vino para reconciliar esa imagen y semejanza del Dios invisible. So when I began to study the Word of God, Así es que cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios, in Deuteronomy, let's go to Deuteronomy 4, vayamos a Deuteronomio capítulo 4, 12, 4:12. Deuteronomio 4:12. The Lord said, and the Lord spoke to you. This is Moses talking to the people of Israel. Aquí está Moisés hablando del pueblo de Israel. The Lord spoke to you out of the midst of the fire, and you heard the voice of the words, but saw no similitude, only a voice. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Poderoso. So in verse 15, Y en el versículo 15, he says, take you therefore good heed to yourselves, guardad pues mucho vuestras almas, for you saw no manner of similitude on that day. pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló, He said, at least you corrupt yourselves and make a graven image, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, out of a similitude of any figure, y imagen de figura alguna o efigie de varón o hembra, in the likeness of male or female, sea varón o sea hembra, the likeness of any beast that is on the earth, figura de animal alguno que esté en la tierra, or the likeness of any winged fowl that flies in the air, o figura de ave alguna alada que vuele por el aire, or the likeness of anything that creeps on the ground, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, or the likeness of any fish that is in the waters beneath the earth, o figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. or you lift up your eyes and see the heavenly realm of sun and moon, No sea que alce sus ojos al cielo y viendo el sol y la luna, and should be driven to worship them and serve them. y las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. God asked the Lord a question. Así es que yo le hice la pregunta al Señor, What is your image? ¿cuál es tu imagen? Ujú. He's not material like the world. Él no es físico o material como el mundo está hecho de materia, He's spirit. sino que Él es espíritu, We can't see spirit. y no podemos ver al espíritu. So I kept asking him over time. I said, well, what is your image? Por eso yo continué preguntándole al Señor, Señor, entonces, ¿cuál es tu imagen? And the Lord said, my image Y el is Señor, my voice. el Señor le contestó, mi imagen es mi voz. What is an image? What's that word image mean? What's that word? When you hear that,
Cuando usted escucha la palabra imagen, ¿qué es lo que le viene a la mente? ¿Qué significa una imagen? When we talk about the believer Cuando hablamos del creyente, being the image of God for the world to see, que está hecho a la imagen de Dios para que el mundo vea a Dios, what are you thinking about? ¿qué está pensando usted que debe ver el mundo? Hmm. Wow. Yeah, I had to ask that question. It's like, well, they're not supposed to be looking at my flesh because Second Corinthians just said, see no man by the flesh but by the Spirit. Entonces, yo continué haciendo esta pregunta para averiguar qué significaba la imagen y como acabamos de leer en 2 Corintios 5, que ningún hombre debe ser conocido según la carne, entonces, ¿cuál es esa imagen? And remember, this word is written for your heart. Recordemos que esta palabra está escrita primeramente para su Sí, corazón, para el suyo. So what image do you see in yourself? Así es que, ¿cuál imagen ves en ti mismo, para ti mismo? Are you looking at the flesh? ¿Estás mirando tu carne Are you looking at the Spirit? o estás mirando tu espíritu? So when I look inside myself to find Jesus, Porque cuando yo miro adentro mío para encontrar a Jesús, how do I find him? no lo encuentro dentro de mí. I can't see him with my natural. Porque no lo puedo ver con mis ojos naturales. So how do we see the image of God? Entonces, ¿cómo es que logramos ver la imagen de Dios? He said in the beginning Él dijo, en el principio, to Adam, le dijo a Adán, he spoke. él habló. In the beginning, God said, En el principio, Dios dijo, light be. sea la luz, God is a spirit como Dios es espíritu. that speaks. Es un espíritu. That's his image. Esa es la imagen de Dios. That's our image. Y también es nuestra imagen. We're a spirit that speaks. Somos espíritu que habla. All men are spirits. Todo ser humano es espíritu. Spirit first, Primeramente es espíritu and then the natural flesh man. y luego es este hombre natural. When God created Adam, Y cuando Dios creó a Adán, he had first created the heavenly realm, then the natural. primeramente creó el ámbito espiritual y luego creó el ámbito físico o natural. He looked into his heart when he was, I guess, contemplating how to form man into this earth. Y entonces Dios lo que hizo fue mirar dentro de su propio corazón cuando estaba meditando en cómo hacer o cómo crear al hombre. He said, I see the spirit side of me, Y él se dijo a sí mismo, and I, veo la parte espiritual mía and I see the natural side of me, creation. pero también veo la parte natural de la creación que yo he hecho o he creado. So he said, I want to take the spirit realm and the natural realm and bring them together. Y él se dijo a sí mismo, quiero tomar el ámbito espiritual y el ámbito natural que yo hice y juntarlos en uno solo. So he formed the body of man out of the dirt. Por esa razón, tomó del polvo de los elementos de la tierra para formar el cuerpo físico del hombre o del ser humano. But the dirt is not the life of that man. Pero recordemos que los elementos de la tierra no son la vida de este hombre creado. When God looked at Adam, I think sometimes we think that he came down to the ground and started forming out of the ground a body. Yo creo que todos pensamos que Dios bajó del cielo, vino y tomó la tierra y empezó a formar al hombre. And then he came down on him and breathed into his nostril. Y luego vino y sopló en la nariz de este ser creado para darle vida. God is a speaking spirit. Pero Dios es un espíritu que habla. He spoke the life into Adam when he said, man be. Él lo que hizo fue hablar de su espíritu en el hombre que había creado de los elementos de la tierra y le dijo al hombre
que sea. His breath entered into that form of the dirt. Y entonces su aliento entró en ese ser que había creado de la tierra. And Adam was created to have a spiritual authority. Entonces Adán fue creado para tener autoridad espiritual. He was not created to walk in his own ways. Adán no fue creado para que caminara por su propia cuenta o en su propio camino. And Satan is very aware of that. Y Satanás está totalmente enterado de ese propósito, Satan is a spirit. porque Satanás también es un espíritu. So in his fall, the fall of Satan, Así es que en la caída de Satanás, he had great wisdom as Lucifer. él tenía una sabiduría muy grande como cuando era Lucifer. He knew that God had made man to be governed by the spirit realm. Él sabía que Dios había creado al hombre para que fuera gobernado por el ámbito del espíritu. So when God created him, Adam, Por eso cuando Dios crea a Adán and he gave him the instructions not to eat off the tree of the knowledge of good and evil, y le da instrucciones de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, I believe Satan said, "This is my place. creo que Satanás dijo, este es mi lugar. This is my opportunity to have what I can't have." Esta es mi oportunidad de tener aquello que no puedo tener. Ahí está, clave. Because he knows that it has to be a spiritual authority governing that human. Porque Satanás sabe que debe ser la autoridad espiritual la que gobierne al ser humano. And so when God instructed Adam not to eat of the tree, Por esa razón, cuando Dios le instruye a Adán no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adam heard those instructions. Adán escuchó esas instrucciones. And Eve, they were still one person. They were not Adam and Eve. They were one unit, man and woman. Ajá, ellos eran una sola persona, era hombre y mujer. She heard the instructions through Adam. A Eva escuchó las mismas instrucciones a través de Adán porque ella estaba en Adán en ese momento. But Satan said at the garden, when he came into the garden, Pero Satanás dijo en el jardín, cuando entró al jardín, he looked at the weakest part of that unit of male and female. él lo que hizo fue mirar la parte más débil de esa unión de varón y hembra. The flesh is the weaker part of man. La carne es la parte más débil que tiene el ser humano. God gave me a revelation when I was studying some of this stuff. Y Dios me dio una revelación estudiando este tema. He says, when you think of Adam and Eve, Cuando piensas de Adán y Eva, see Adam as the spirit and Eve as the flesh. es como pensar que Adán es el espíritu y Eva es la carne. And the serpent came to the woman, Y vino la serpiente a la mujer, the flesh, o sea, a la carne, because he knew he couldn't penetrate the spirit. porque sabía que no podía penetrar el espíritu. And he said to her Y le dijo a la mujer, about eating off the tree, and she said, "No, we can eat off the trees, but not touch this one or eat off of it." él le dijo a la mujer que comiera de ese árbol, pero ella le contestó, no, Dios nos dijo que no podíamos ni tocarlo, sino que teníamos que comer de los otros árboles. And she did not say what God said. Pero ella no repitió las instrucciones que Dios había dado, She also was a speaking spirit, porque ella también era un espíritu que habla, but she put her own words into what he said. pero ella puso de sus propias palabras mezclado con las palabras que Dios había dicho. And the one thing that the serpent tempted her with Y con lo que la serpiente tentó a Eva fue, is the wisdom that was gained off that tree. era la sabiduría que ella podía obtener de aquel árbol. That if you ate that, you could have your own wisdom. Y le dijo que lo que quiso decirle es, si tú comes de ese árbol, puedes tener tu propia sabiduría.
when God spoke it in the beginning to them, Y cuando Dios le habló a ellos en el principio, he said that it was pleasant to the eyes and good for food. He did not mention anything about being a tree to give them wisdom. y Dios lo que les había dicho era que iba a ser agradable a los ojos para poder comer también, pero no les dijo que iban a obtener sabiduría cuando comieran de ese árbol. And the serpent said, "Oh, but it will make you wise and you'll be like gods, Pero la serpiente añadió, knowing cuando coman de ese árbol van a abrirse sus ojos y van a ser como Dios, knowing good and evil." conociendo tanto el bien como el mal. God fully intended to teach Adam about evil. La intención de Dios era enseñarle a Adán acerca del mal. He wasn't holding that knowledge back from him, Él no estaba reteniendo ese conocimiento de Adán, but he wanted to mature him in the goodness of God. sino que primeramente quería madurar a Adán en la bondad de Dios, primeramente, o en el bien de Dios. And that's the likeness of God he would have had. Y esa era la imagen que Adán hubiera tenido, Knowing evil from a position of good, conocer el mal, pero desde la posición del bien. but he chose to hear the voice of the woman, Pero él escogió escuchar la voz de la mujer, and that was his disobedience, y en eso consistió la desobediencia de Adán, which caused the fall. lo cual llamamos la caída. And he fell from the glory of God Y de lo que él cayó fue de la gloria de Dios into sin. y cayó en pecado. Now his knowledge of evil Ahora su conocimiento del mal and his knowledge of good y su conocimiento del bien is coming from a position of evil. venía pero desde una posición de maldad o de mal. So when you're born into Adam, Así es que cuando nacemos de Adán, that's why we can't discern good and evil, por esa razón es que no podemos discernir entre el bien y el mal, because we're coming from a position of evil. porque provenimos de una posición de maldad. What I think is good, Henry, you may not think is good. Entonces, en ese discernimiento pensamos de esta manera. So- Lo que para la hermana Arlene es malo, puede que no sea malo para Henry. So there's always division because of the flesh. Y por esa razón es que va a haber siempre esa división por causa de la carne. Pride of life, El orgullo de la vida, that's when serpent said, "Eat and take, it'll make you wise." proviene de el haber escuchado la voz de la serpiente que dice, coma para que reciba sabiduría. Lust of the eyes, Y la vanagloria de los ojos lust of the flesh. y la vanagloria de la carne Those are the present evils in the world. son el mal o la maldad que está presente en el mundo. It's the same evil that Satan tempted Jesus with. Fue la misma maldad con la que Satanás quiso tentar a Jesús en el desierto. It's the same evil he tempts the world and the church with. Y es la misma maldad que usa para tentar a la iglesia y también al mundo. Our problem in the body of Christ is Entonces, el problema que tiene el cuerpo de Cristo radica en we have a hard time understanding the difference between flesh and spirit. que tenemos una dificultad en entender la diferencia entre la carne y el espíritu. And that's why you study the cross. Por esa razón estudiamos la cruz. The Lord shows you everything about both generations, the first Adam and the last Adam. En la cruz el Señor nos enseña tanto la primera generación que proviene de Adán como la última generación que proviene de Cristo. Through the cross, A través de la cruz, Jesus showed the will of God. a través de la cruz, Jesús nos muestra la voluntad del Padre. And that is the reason he came to this earth. Y esa es la razón por la cual Él vino al mundo. He didn't come here, his first purpose wasn't to come and save mankind.
Y el primer propósito de la venida de Cristo al mundo no era, digamos, en primer lugar, salvar al mundo, His first purpose was to come to do the will of the Father. sino que su primer y primordial propósito era cumplir la voluntad del Padre. He said it over and over as he walked on this earth. Y cuando él caminó sobre la tierra, él lo repetía una y otra vez, una y otra vez. He says, I only hear what my Father says, I only do what my Father does. Y él repetía, yo solo hago lo que veo a mi Padre hacer. Yo solo digo lo que oigo a mi Padre hablar. Gloria a Dios. He only heard the voice of the Father. Jesús solamente escuchó la voz de su Padre. And he spoke out that same image through himself to the world. Y él habló esa imagen al mundo al que él fue enviado. So that's what we're called to do. Así es que a eso mismo nosotros hemos sido llamados a hacer. Walking in the image of God is speaking what God says to be true about you and the world. Caminar en la voluntad de Dios es hablar y vivir la voluntad o las palabras que Dios habló de lo que es o de lo que somos en Cristo. Gloria a Dios. The gospel is the good news of Jesus Christ, the power unto salvation. El evangelio es el poder de Dios para salvación. If we continue to point out sin to myself first, Y si nosotros continuamos señalando el pecado primeramente en mí and then to the world, y el pecado del mundo, that's not the gospel. ese no es el evangelio. That's why their minds are blinded. Por esa razón los ojos del mundo están cegados. You're presenting flesh to yourself and the world when you point to the fallen man. Porque lo que hacemos al señalar el pecado es You're pointing out flesh to Lo- the world and yourself when you look at the fallen cuando man. estamos señalando el pecado, lo que le estamos mostrando a la gente y también al mundo es la carne. Ujú. Hebrews 4, Hebreos 4, 12. Hebreos 4:12. All right. So, yes. For the word of God is quick, is alive, it's living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. This scripture was given to me many years ago by the Lord. I had no idea what it meant, but it was just witnessed in my heart and made me like, yeah. Y esta palabra me fue dada hace muchísimos años y hablaba a mi corazón y yo siempre decía, bueno, sí. And I said, Lord, what does this mean? Show me what this word means for me. Pero le pedí al Señor que me explicara qué es lo que significa esta palabra, que me lo mostrara. And over time, he did show me this word from my Y, own heart. y por mucho tiempo el Señor estaba mostrándome esto en mi corazón. And right now, he just revealed to me right now, just reading this. Y ahora mismo que estamos leyendo esta escritura, el Señor me acaba de revelar algo más. This is the circumcision of Christ in your heart. Esto simboliza la circuncisión de Cristo en tu corazón. In Deuteronomy, I think it's 28, he says, Christ will circumcise your heart. Y en Deuteronomio creo que 28:12 dice que
Él iba a circuncidar nuestro corazón. So what is circumcision? Así es que, ¿qué es circuncisión? Wow. You ever ask that question? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Qué es la circuncisión? I asked the Lord, I said, Lord, Yo le pregunté, Señor, why did you choose the organ of a man to have an act of circumcision? Why that? Señor, ¿por qué escogiste el órgano varonil para realizar esta circuncisión? ¿Por qué? He said, that is the life-giving organ of mankind. It holds the seed. Y el Señor me respondió, la razón es porque ese es el órgano del varón por donde se produce la vida. Ahí está la semilla de la vida. The life-giving organ of you and me as a newborn believer, as a newborn believer. Y también simboliza el nuevo órgano del creyente nacido de nuevo Is para dar vida. is the spirit of man. Ese es el espíritu del hombre. Okay, when Adam fell, remember, Recordemos que cuando Adán cayó, he fell from the glory of God él cayó de la gloria de Dios, into sin. cayó en el pecado, He fell from spiritual life cayó de estar en la vida espiritual into spiritual death. a la muerte espiritual. So he was separated from the life of God. De esa manera él fue separado de la vida de Dios, separado o cortado. No longer did he have the spiritual guidance of God Ahí era donde él ya no tenía la guianza de Dios en su vida to guide him through this earth realm under the authority of God. para la vida de Dios, del Espíritu, era para guiarlo en este ámbito de la vida natural. He got a new boss. Ahora tenía un nuevo dueño, un nuevo jefe, He became a slave to sin. al cual él tenía que convertirse en esclavo And al pecado. His new master was a very harsh master. So ahora su dueño, o como se dice ya en antiguo, su maestro era el que lo esclavizaba para que él hiciera lo que él quería. So no longer did we have the voice of God to guide us, Entonces ya no teníamos la voz de Dios para guiarnos, but he had the voice of the devil to guide him. sino que tenía la voz del diablo para guiarlo. The will of man has now been joined up with the will of Satan. Ahora la voluntad del hombre estaba unida con la voluntad del diablo. Paul says that to Timothy in, Pablo se lo explica a Timoteo en I always forget which one is in, hold on. Teaching, where's that one? Excuse me, I have to find my notes. I've kind of gotten out of whack here, but let me see. Permítanme buscarlo en mis notas, dice la hermana. Hang on, hold on, here it is. 2 Timothy 2:25 and 26. Segunda de Timoteo 2:26. In meekness, instructing those that oppose themselves, talking about a teacher. In meekness, instructing those that oppose themselves, if God perhaps will give them repentance to the acknowledging of the truth, and they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Segunda de Timoteo 2:25 y 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad del diablo. So you and I do not, man was never giving free will. Al hombre Dios no le dio una, ¿cómo se dice ese? Free will. Pero ¿cómo lo conoce? Libre albedrío. Dios no le dio libre albedrío cuando lo creó. Okay. We were given free choice. Lo que le dio fue libertad para escoger. We were created with a will. Fuimos creados con una voluntad.
But we were created to hear and follow a spiritual authority. Ujú. Fuimos creados para ser guiados por la voluntad de Dios. So God said, I made you that way. So you make the choice if you want to follow me and my will, Le he dado una voluntad al hombre para que siga y conozca mi voluntad y la siga. Satan was very aware of how God created man. Y Satanás sabía en la forma que Dios había creado al hombre en esa voluntad. So he decided he need to make another voice for another will to follow. Así es que Satanás lo que hizo fue So when he came, preparar otra voz con otra voluntad para que el hombre oyera esa voz y siguiera esa otra voluntad. because he also knows that you are going to hear a voice and you will choose one of those two voices. Y Satanás sí sabe que nosotros vamos a oír, por eso tenemos dos orejas, ya entendí, que vamos a tener la capacidad de oír dos voces, la de Dios y la de Él, y sabe bien que nosotros vamos a escoger una de las dos voces. And so what Satan uses is deception. Por eso es lo que usa para este propósito es el engaño. Deception means to mislead the mind, Y este engaño significa que va a desviar a la mente, una mente desviada, to cause error, para ocasionar el error to cause to believe what is false, y para ocasionar que se crea lo que es falso or disbelieve what is true. o no creer lo que es la verdad. Wow. And he has not changed his tactic. Y no ha cambiado su táctica o su técnica o su estrategia. You and me are created perfectly in our spirit when we're born again. Nosotros hemos sido creados perfectamente en el espíritu. So you don't believe you can't be misled. Así es que no crea que usted no puede ser engañado o desviado. Adam was complete in God, Adán fue creado completo en Dios, but because he was given the freedom of free choice, pero como se le dio la libertad de escoger, he can make his own decision él podía tomar su propia decisión. of which will. You can't make you don't have a right to your own decision. Tú no tienes derecho a tener a tomar tu propia decisión. You'll make your decision to this voice or that voice. You don't have an in between. No hay, digamos, término medio. Tú tienes el poder de decidir, escuchar, obedecer, ser guiado por una voz o por la otra. Así fuimos creados. So you have that choice today. God gives you the choice. Hoy Dios también te da esa potestad de escoger. When he set us free from sin, Cuando Él nos hace libre del pecado, he brought freedom to us. Él trajo libertad. Not freedom to do what we want to out there, No libertad para hacer lo que quisiéramos, but freedom now to have the right to pick the correct will of God. sino que nos dio libertad para escoger la correcta voluntad de Dios To live as we ought to live y vivir para lo que fuimos hechos para vivir. by the new creation, Vivir por medio de la nueva creación. which is the eternal life of God. Y esa nueva creación consiste en tener la vida eterna de Dios. And that's what Christ came to bring us back to, was the eternal life of Y para God. eso fue que vino Cristo, para que nosotros pudiéramos tener esa potestad de escoger la vida de Dios. Aleluya. So when we're the next session, Así es que en la próxima sesión, más tarde, I want to take us to the cross. I have a hands-on practical application of the cross. tengo un ejercicio que hacer, que es una aplicación práctica acerca de la cruz. And I want to show what took place in the old man Quisiera que pudiéramos ver lo que sucedió con el viejo hombre
and what took place through the new man. y lo que le sucedió al nuevo hombre. And then I want to talk about that new life that we're entered back into, the eternal life. Y yo quisiera que habláramos un poco más acerca de esa vida eterna en la cual ya entramos. And that is the key to you and me walking like God. Y esta es la clave para que nosotros andemos como Dios anduvo. In his image, speaking out the word of God Andar en su imagen, que es lo mismo que decir que es hablar la voluntad de Dios. and looking in his likeness as godliness. Y también tener la semejanza de él, que esa es su santidad o su divinidad. Because the glory of God, Porque la gloria de Dios, the image of God la imagen de Dios, is found in the glory of God. se encuentra en la gloria de Dios. And the glory of God is found in the name of God. Y la gloria de Dios se encuentra en el nombre de Dios. When you understand those three parts of God, the knowledge of God and his name, Cuando entendemos la gloria de Dios que se encuentra en su nombre, his image, su imagen and his glory, y su gloria, it's all tied up in eternal life. todo eso se encuentra unido en la vida eterna o incluido en la vida eterna. I think I feel like the spirit is complete right now. So I'll call it quits for now. And Por el Okay. momento voy a decir que hemos terminado. yeah, is anybody have questions or comments? La If I hermana can quiere answer them, saber si alguien tiene preguntas, comentarios, definitivamente. Yo sí siento, I feel that this is a very heavy meal we Yeah. just take in. yeah. Es bastante profundo, es bastante comida muy sólida que va a tomarnos tiempo, that will take some time for us to digest, to, meditate, and because it's definitely for me, it's new information, definitely. It's like something new in Revelation that I get this morning. Es como una nueva luz, como de mayor revelación, y yo sí tengo, wow, Señor, I'm not disbelieving, No, but It's stirring the it's heart. very, wow, yes, está trabajando aquí, pero a la vez, wow, es un wow muy grande para mí, hermanos y hermanas. Carlos, si quiere me ayuda con el micrófono. Wow, Lord. Y cuando dije eso que acabo de decir, lo que quiero decir es que sí siento que ayuda mucho esto que la hermana ha expuesto para lo que ya Dios nos ha venido mostrando. Entonces, unido con lo que ya teníamos, es un wow, God, this is another level. Amén. Pastor Henry. Sí. Dice la hermana, esto es lo que significa caminar en nuestra justicia. Necesitamos conocer la justicia que Dios ha hecho, realizado, nos ha entregado ya en Cristo. O sea, ya lo tenemos. Eso es lo que somos ya. Aquí y ahora, como dice un amigo nuestro. Pastor Henry y luego el pastor Martín de la O. Sí, definitivamente es algo fresco, ¿no? This is- Algo fresco sí. a nuestro conocimiento. y- Definitely, this is a very fresh knowledge for us. Y me llama mucho la atención y quisiera que ampliara un poquito dentro de las posibilidades que ella tiene cuando ella dijo que nosotros no tenemos libre albedrío, pero sí tenemos voluntad. O sea, Okay, so he un wants you poquito de más de claridad, to que se expanda un extend poquito. or expound a little more about that we don't have free will, but we have the choice to Sí. choose. Ahí estás. Sí, ese sería. Que amplíe un poquito el otro concepto. Michael. Sí. Está bien. Para hacer el ejercicio, la Ya. voluntad de Dios That's God's will
Satan's will. Y esta sería la voluntad del diablo. I and myself Y yo, mi ser, have no knowledge of spiritual things. no tengo conocimiento de las cosas espirituales. Okay. You and me as humans, Como humanos no tenemos conocimiento de las cosas espirituales. O sea, The way- without Christ. Sin right, Cristo. right. The way we get that knowledge Pero la forma en que recibimos el conocimiento espiritual is through Christ es a través de tener a Cristo or o, through Satan. o el otro conocimiento que viene a través de Satanás. Understand it? Me and you, we have a will, Entonces tenemos nosotros una voluntad, but I can't go to God and say, pero no puedo ir a Dios y decirle, I'm not doing that. no voy a hacer eso, Because the only other choice I have is the voice that says, walk this way. porque la única otra decisión que tengo para escoger sería hacer esta otra voluntad, porque solo hay dos. I can't walk in my own way, No puedo andar en my own way. mi propio camino. Remember, we're like sheep, we went astray walking in our own way. Porque recuerde que la palabra dice que somos como ovejas que nos descarriamos, ¿verdad? Lejos de nuestro pastor. So we thought it was not our own way. It was the voice of the devil telling us what what he wanted. We listened to him. Pero nosotros pensábamos que, digamos, eran nuestras propias decisiones o de una decisión de nuestra voluntad, pero en realidad era que estábamos obedeciendo esta voz y esta voluntad la que nos descarrió. I can't tell him no and I can't tell him no. Entonces, no podemos decirle que no a la voluntad del enemigo o no a la voluntad de Dios. I may say no to God, but I'm in my own, that's called the pride of life. Eh, When we're eh, walking as God ourselves, that's called the pride of life. digamos, cuando le decimos a Dios que no, eso es lo que la palabra del Señor llama la vanagloria de la vida. Never created to walk in our own ways. Porque no fuimos creados para andar en nuestro propio camino. Jeremiah 10:23 will tell you that. Jeremías 10:22 nos dice eso. The Lord Jesus Christ will tell you that. Y Jesucristo también nos dirá lo mismo. Does that help? You have a choice. We have the freedom to choose and put my will, what I want to do, with that one or with that one. You and I will either walk in death or we'll walk in life. There's no in between. No hay término medio. Tenemos la potestad de tomar la decisión de oír y obedecer la voluntad de Dios, y el otro poder que tenemos es oír y obedecer la voluntad del diablo. Does that make sense? Solo esas dos. Entonces no será nunca nuestra propia voluntad, sino esta, la de Dios o la del diablo. Does that help? La voluntad de la carne, que sería lo que Pablo llama, ¿verdad? We understand that very perfectly. But when you said that we were not created with free will, but with a will. No, I didn't say with will. No. ¿Qué dice Douglas? Para ayudarnos, estamos en comentario. Pues, libre albedrío sería hacer lo que a mí me plazca. ¿Cómo lo entendemos nosotros? Y nosotros, Dios no nos creó para hacer lo que a nosotros nos parezca, ni antes ni ahora. De creerse Dios para sí mismo, que puedo tomar la decisión que me plazca, pero en ese creer que estoy tomando la decisión que a mí me place, estoy haciendo o la voluntad de Él o la de Dios. Bueno, no sería la de Dios la de que revela, ¿verdad? Que se revela contra el Creador, sino que estaría haciendo definitivamente lo que con ese conocimiento de nuestra manera de haber sido creados, Él ya lo sabe, y entonces esa es la trampa. Cáscara de banano. Ahí lo tengo. ¿Qué le parece, Pastor Henry? Voy, porque seguía el Pastor Martín de la O. Okay, so he's still there. He says he didn't understand well that you said that we weren't created with a free will. Free will, but we were created with a free choice. Yes. The power to choose. Right.
the will. Escoja which a will. quién servir. We had the power to choose which will, God's will or our will. Entonces, fuimos creados con el poder de escoger a cuál voluntad es obedecer. I'm just, all I say, maybe my understanding and your understanding don't meet, but let's let the Holy Ghost minister to your heart and my heart. So when I do teach, I don't stumble over that same thing because we don't want the enemy causing an issue about understanding, but we can get it from the Lord. Does that make sense? I'll go before him and maybe there's a better way for me to present Dice la that to hermana lo you. siguiente, tal vez en este momento nuestro entendimiento mutuo no sea el mismo, pero el consejo sería esperar en el Espíritu Santo para que Él nos ayude a entender lo que ella Yeah. expuso. Yeah. Nada más, o sea, hice la propuesta que ella So, ampliara un poquito, he said that, y sí. estamos totalmente de acuerdo. Ajá. Ampliar un poquito porque ya, y para que todos aprendamos. Ajá. So he's saying that he wanted you to expound more about the free will. Pues estamos de acuerdo, estamos bien. He agreed with your position about we weren't created with Okay. that free will that que decimos we say that. Maybe when we do the cross this afternoon, that might answer that Dice for que you. podría ser de ayuda, mucha ayuda el ejercicio que vamos a hacer con el tema de la And cruz. if it doesn't, then let's talk about it. Y si no, afterwards. entonces vamos a comentarlo un poquito más tarde. ¿Sí? Okay. ¿De acuerdo? Pastor Martín. Gracias, el Señor les bendiga. Gracias. God bless you. La verdad que Dios es grande y maravilloso. Definitely God is good and marvelous. Y es verdad que los planes de Dios no son los planes nuestros. And definitely his plans are not ours. No era mi plan estar aquí en esta mañana. My plan was not to be here this morning. Debería estar en mi casa en Panamá, He was heading towards his home that is in Panama. pero a Dios le plació que estuviera yo But acá. the Lord, it pleases the Lord for me to be here with you this morning. Crucé la frontera ayer por la tarde, Yesterday I crossed over the border, Costa Rica and Panama border. pero me regresé por una situación que tenía que atender ayer mismo. But I returned because I had to attend a situation yesterday. La situación se resolvió en 30 segundos. And the situation that I had was, resolved yesterday in 30 seconds. Pero tuve que regresarme 3 horas en el bus. But I had to return by bus 3 hours Para que fuera resuelta en 30 segundos. for that situation to be resolved in 30 seconds. Dios 3 quería hours, 30 que, seconds. Dios quería que yo descansara toda la noche But the Lord wanted me to rest all night después de venir a revisión médica, after coming here to be checked Donde- by the donde doctor. fui dado de alto de mi vista, mi And ojo now recién I am- operado. I am very well because I operated in my eye, my Gracias a Dios. sight. The Lord healed me. Y después de 5 días de estar compartiendo la palabra noche, mañana y noche, And after 5 days, I've been sharing the word of God day, en evening, diferentes and lugares de night la zona, in different places of the province. hay un desgaste físico, un cansancio físico. There is a tiredness, like something in my Y body. el Señor que lo sabe todo sabía que yo no estaba preparado para un viaje de 15 horas en bus. Wow. So the Lord that knows it all knows that I was not prepared to drive back 15 hours in a total. Me regresó para que yo descansara toda So la noche. he turned me back so I could rest all night, Y me permitiera estar aquí en esta mañana. and also allowed me to be here with you all this morning. Amén. Esta Sus mañana propósitos. cuando meditaba en la palabra, So this morning when I was meditating in the word, le decía al Señor, voy a salir a caminar por Limón. I told the Lord, I'm going to go walking around, downtown, Quiero ver a algunos amigos para saludarlos. and I want to meet some of my friends and say hello to them. Pero no tengo carro para moverme, ir a los pueblos, ir a ver a todos. But I don't have a car tengo to carro. go around and visit each one of them. Y me trajo aquí, que aquí están. But he brought me here by car, and I'm here Aquí están todos with a reunidos. car, and where you are gathering together today. Y dice la palabra que aquel que es todopoderoso para So, hacer todas las cosas for the mucho one that más is abundantemente de lo que that
makes pensamos everything abundantly more than we según el can poder que think, fluye en nosotros. understand, or us by the power that operates in us. Entonces recibo un refrigerio espiritual en I esta am mañana. receiving this refreshment this morning. Mi comentario. So my comment is the following. Voy a hacer énfasis I'm going to emphasize en uno de los pasajes que in one of compartió el the hermano. scriptures that you used this morning, Romanos capítulo 12, Romans 12 verso 2. and verse 2. No os conforméis a este siglo. Sí. No os conforméis a este siglo. Sígalo leyendo. Sea vuestro entendimiento renovado. Sea vuestro entendimiento transformado. Y voy a darle una aplicación. Sea tu ser. Mhm. So Renovado. my application to that scripture is, may all your being be renewed. ¿Por qué el ser? Because why the being? Porque ahora soy uno con Cristo. Because now I am one with Christ. Y si soy uno con Cristo, And if I am one with Christ, mi mente, my mind, mi entendimiento my understanding, es el de Cristo. it is the same as Christ. Yo debo meditar en dos tiempos, I have to meditate at the same time in two times. de día, I have to meditate day, de noche, I have to meditate by night, todo el tiempo, and all the time para conocer to know la voluntad the will que es agradable that is pleased y perfecta and perfect de Dios. of God. ¿Y cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios And which para is that nosotros will hoy, that is pleasant en este and momento, perfect for us en today, este lugar, in this moment, in en this esta place, enseñanza que estamos in this recibiendo? teaching that we are receiving now? Es refrescar It's refreshing nuestra mente our minds que de repente that in an la instant, hemos dejado en inercia, or maybe we por are allá cayendo como ella quiera caer. we left that our mind go, you know, as it wants, as it pleases, Porque esa es mi voluntad, because that is my own will. pero la voluntad de Dios But the will of God es que yo crezca is that I grow en el conocimiento in the knowledge de su palabra, of His porque es word, la que me va a permitir because His word is estar firme. what will allow Como me lo to dice grow él, and be firm. El que cree estar firme, That the one that believes that mire is que no firm, caiga. watch that you don't fall. Entonces yo debo reconocer, So I have to recognize, viéndome a mí mismo, looking or searching como usted, mi to hermana, myself, as you said, bien lo ha explicado en esta as mañana. you explained it Yo very debo well mirarme this morning. I have to see Como me mira myself Cristo, in the same way that Jesus no Christ como me see miran los me, demás, not in the way the ni como others yo me see miro en el me, espejo. or when I debo see verme myself in the Como mirror. Cristo me ve. I have to see Como la myself Biblia, la as palabra de Dios yes. dice que soy. Yo soy lo This que is Él the dice mirror. que soy. Amen. I Amen. am what He says that I am. I am. Los bendigo en el amor de Cristo. Amen. Amén. So I bless you in the love of Christ. Hallelujah. Sí, Señor, yo soy. Yo soy el que soy. Primero darle las gracias por esta palabra. I want to thank you for this Rico word. alimento. It's a very delicious nourishment or meal. Entre muchas cosas que fueron un wow de Dios esta mañana. Among many of the things that were a wow for me this morning, En Romanos 12, in Romans 12, cuando dice que presentemos nuestro cuerpo vivo When como it says- sacrificio, that we should present our bodies in a living sacrifice, el Señor me puso a pensar, the Lord allowed me to think about. a partir de la cruz, nosotros no hacemos cultos, porque el último culto fue Cristo. After the cross, we are not required to make services as Jesus made the ultimate service to God with His body. Entonces el Señor me puso a pensar, So the Lord allowed me to think, si vamos a presentar nuestro cuerpo como culto vivo, está hablando de Cristo en nosotros. if we are going to
present our bodies as a living sacrifice, the word of God is telling us that we should present Christ to God. That is our living sacrifice. Who is the living sacrifice in us? Remember, when Christ was at the cross, you were with him. We will see that in the demonstration and help you get a better understanding. He didn't die for you alone. He had you with him and you died with him. Estabas tú con él en esa cruz, tú moriste ahí en esa cruz con él. So today, because, and this is done by faith, Dice, hoy, y esa es mi fe, you and I are dead. nosotros, tú y yo, ya morimos. The self-man is dead. El viejo hombre está muerto. Yeah, but, Para los efectos de Dios, el viejo hombre murió allá. oh, sorry. Oh, I'm sorry. Self-man. Okay. Paul says in Galatians 2:20, let's go there. real fast. Dice la palabra en Gálatas 2. I want to read it because I know it by heart, but I don't want to misquote it. Quiero 2:20, Galatians 2:20. Gálatas 2:20 y no quiero perderme de omitir ninguna palabra de lo que dice ahí. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I. That self-man he's talking, that I man is dead. But Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself to me. Dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado. En inglés se dice el yo. Cuando ella lee ahí en inglés se dice el yo está juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. So as a living sacrifice, Así es que ser un sacrificio, because you haven't done the physical death, como esa muerte no fue realizada físicamente en ti, porque si no, no estarías aquí. you submit everything, spirit, soul, and body. Sometemos entonces todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Because you're still alive, porque aún estás viva, but you're offering yourself as a sacrifice on the altar at the cross. pero levantas todo tu ser como un sacrificio vivo en el altar de la cruz. And so that's why he calls us a living sacrifice. Y eso es lo que Pablo está llamando aquí, ese sacrificio vivo. By faith, we see by faith the position of the flesh is on the cross and the grave. Por fe miramos nuestro ser allá clavado en la cruz y también sepultado It's dead. en la tumba y está muerto. O sea, ese ser nuestro ahí murió. En la cruz fue crucificado y fue sepultado también juntamente con Cristo. Por fe lo vemos así. Likewise, we by faith see ourselves sitting at the right hand of God in the heavenly place. By faith, by the Spirit. Como asimismo miramos a nuestro ser completo sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. So the flesh is dead, Así es que la carne está muerta, had to be crucified, ya fue crucificada had to be done away with by death. y tuvo que ser eliminada por medio de la muerte, o sea, vencida por medio de la muerte. So by faith, we receive the death of Christ in us. Por esa razón recibimos por fe Like la, Susan, la crucifixión, el entierro, la muerte de Cristo, like 2 Corinthians
Susan talked about, where it's works death in me, but life to you. Me and you, we carry the death of Christ with us. Well, we're right there with him. He died. Como mencionó nuestra hermana Susan anoche, que por donde quiera que nosotros vamos, llevamos la muerte de Cristo, pero también la vida. You'll see this when I do I think this will answer a lot of Creo questions. que to nos va a see it. ayudar mucho y contestará muchas de las preguntas que surgieron cuando hagamos más tarde el ejercicio de la cruz. Because that's our problem. We think we're still alive. Porque muchos de los problemas es que no entendemos que ya morimos y creemos que todavía Adán está vivo, pero Adán ya murió. Yeah. O It's sea, not I, it's Christ in me. y el que vive en nosotros ya no soy yo. See, so our will is set with his because that's what we want to Y be governed entonces by. nuestra voluntad está unida a la de él y eso es lo que Like this one. queremos hacer. Su voluntad, no la nuestra. Por eso Cristo repetía eso a cada rato. En Génesis, dice que Dios tomó de los elementos de la tierra y creó al hombre. So in Genesis it says that God took God took the soil of the earth and formed, the body of Adam. I was commenting with Sally Que somos como un vaso. that we are like a vessel. We are like this vessel. Okay? Fuimos creados como un recipiente. Or yes, a vessel. Que no es más claro para mí. It's very clear to me Ahora en las palabras de Jesús cuando decía yo now hago the lo que words of digo que mi Jesus Padre hace. that he did what he saw the Father doing, Mis palabras son las del Padre. and that he spoke the words that he heard the Father say. Por todo eso que usted acaba de explicar. Because of all the things that you just explained to us. Entonces el libre albedrío y la libertad So, quedan más claras. this free will and our freedom now is clearer to me Porque como soy un recipiente, because I am like this vessel. no soy yo el que toma la decisión de que va dentro del recipiente, sino el espíritu que corto. Si yo corto a la antigua Adán, la carne va a ser la que tome esa decisión, pero si corto a Cristo, es Cristo el que toma la decisión de lo que hay adentro del recipiente. So if in this vessel what is contained in it is Adam, I will make choices after Adam, but if it's Christ in me, then I will make choices after Christ. And remember this, Y recordemos esto. we have two laws that we're governed by. Tenemos dos leyes que nos gobiernan. You have the law of the Spirit of life in Christ Jesus, Tenemos la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. and we have the law of sin and death that's in the members. Y también tenemos la ley del pecado y de la muerte que está en nuestros miembros. But we live by the law of the Spirit of life. Pero vivimos por la ley del espíritu de vida en Cristo And when you Jesús. see yourself by the Spirit Y cuando te ves en el espíritu and not by the flesh, y no en la carne, you'll always be victorious. siempre serás victorioso. And so we don't see ourselves by that flesh any Por eso longer. ya no nos vemos, ya no nos miramos en la carne. It's Ni- not saying that the enemy's not going to come and tap on your door, Y no es que el enemigo no va a venir a tocar tu puerta, because he's going to tap on the mind. porque lo primero que va a hacer es venir y tocar tu mente. I want your thoughts. Quiero tus To be mine. pensamientos, Because whoever gets the mind porque el que gane tu mente gets the will. va a ganar tu voluntad. If I think like Satan and the old man in the flesh, Si pienso como Satanás en el viejo hombre de la carne, my will is under his power. mi voluntad estará bajo su poder o dominio. If I renew my mind Pero si renuevo mi mente to the thoughts of God, a los pensamientos de Dios, then my mind, my will will make a value check on that word. That's more valuable to me. mi than this word. voluntad tomará la decisión de seguir, hacer, vivir por lo más valioso que es la voluntad de Dios. Remember, the will is the judgment in the soul area. The will judges
La voluntad es la que juzga porque está en el alma. La voluntad juzga what I find to put value in. Will I decide that that word is more valuable than this word? la voluntad en el alma nuestra. Lo que hace es tomar la decisión de hacer aquello que para mí representa ser lo mejor o más valioso para mí. Entonces, bajo esa premisa es cuando vamos a obedecer o la voluntad del diablo o la voluntad de Dios, dependiendo a qué yo le doy valor para mi vida. Mhm. Cierre. And one last thing. Remember, Jesus Christ Recordemos que Jesús is the will of God. es la voluntad del Padre. If we see Jesus, we see his will. Si vemos a Cristo, vemos la voluntad del Padre. And faith begins on the knowledge of the will of God. Y la fe inicia en el conocimiento de la voluntad del Padre. If you're not following the will of God, you cannot walk in faith. Y si no estás siguiendo la voluntad del Padre, no puedes caminar en fe. Así de sencillo. 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 Hallelujah. So Okay, let's simple. eat. Yes. Woo, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for Arlene. Thank you for that word. So we are going to dismiss the ones that are by Zoom. People that are on Zoom.